Todos tenemos más o menos una idea de lo que es la conciencia. A veces decimos un tipo inconsciente, o decimos que el planeta es consciente, o que la conciencia es universal, es cósmica. O uno mismo se refiere a la conciencia, pero siempre como algo un poco difuso, así que no está muy claro qué es la conciencia precisamente. Y la conciencia en realidad es un aparato, es una maquinaria universal y también personal que tiene la capacidad de recibir, de recepcionar, tiene receptores que son los sentidos que captan información del mundo. A través, nosotros sabemos, de 5 sentidos. Pero también hay sentidos internos que llegan a la conciencia, información de adentro del cuerpo. Si tenemos 5 sentidos que están registrando el espacio externo, hay 2 sentidos que están entregando información del intracuerpo a la conciencia, del yo interior. Uno de ellos, la kinestesia, que es un sentido que te da la posición del cuerpo, te da la sensación de equilibrio. Probablemente el sentido esté radicado en el oído medio. El otro sentido es la senestesia, que te está entregando información de si acaso tienes hambre, por ejemplo, si acaso tienes sueño. Te entrega información hacia arriba si estás con pena, si estás con acidez, o si quieres ir a dormir. Toda esa información interna sube hacia arriba. Ya sabemos nosotros que el estómago tiene muchísimas neuronas y es un gran cerebro. Estas neuronas captan información desde el intracuerpo y se la envían a la conciencia. Esta conciencia tiene capacidad de elaborar estos elementos. ¿Para qué los elabora? Para obtener una respuesta eficiente hacia el mundo. Por ejemplo, frente a una amenaza, la conciencia elabora rápidamente una salida, una respuesta. La conciencia entonces sirve para relacionarse con el mundo. El ser vivo se relaciona con el mundo. Todos tienen conciencia. Las plantas también tienen conciencia. Pueden que sean formas muy diferentes de conciencia. Y yo me voy a referir en este minuto a la conciencia nuestra, a la conciencia humana, entendiendo que puede darse de distintas formas en todo el universo. Esta conciencia humana pasa por distintos niveles, puede trabajar de distintas formas. Mi conciencia no está siempre actuando de la misma manera. A veces está más despierta, a veces está más dormida. Por lo general, la especie humana tiene su conciencia atrapada a lo que se llama la Matrix. La Matrix trabaja fundamentalmente con la conciencia humana, porque sabe que la conciencia es manejable. Eso lo entendió Freud y posteriormente lo entendió Edward Bernays, que es quien desarrolló la propaganda, inventó la propaganda por la década del 20 más o menos, y logró domesticar la mente de la gente y orientarla en ciertas direcciones. ¿Por qué? Porque cuando los sentidos perciben una información, los sentidos están percibiendo. Pero cuando esa información llega atrás a la pantalla de representación, como una pantalla de cine, porque estos estímulos se transforman en imágenes y se proyectan finalmente, pasan por una serie de filtros, que son la imaginación, que son la memoria, que son las consideraciones y que son todas las cosas que nosotros podemos considerar que vienen a enturbiar a esta imagen pura que yo estoy viendo.
Esta traducción del impulso es lo que finalmente se va a proyectar en la pantalla. Y a este proceso le llamamos representación. En realidad, nosotros vemos representaciones y no vemos percepciones, porque ha sido traducido. Yo no veo la realidad como es, yo veo la realidad como soy. Así entonces, podemos nosotros ver que la conciencia puede pasar por distintos niveles. El primer nivel de la conciencia, el más bajo de todos, es el sueño. Estamos durmiendo. Como que se está reparando el aparato completo, tanto biológico como psicológico. Se está reacomodando. La información se está ordenando. Es como un render que está produciéndose en la noche y que puede incluso, este nivel, tener un sueño muy profundo o un sueño relativamente liviano. Se han fijado que a veces nosotros no podemos reconciliar un sueño profundo. Hay mucha gente incluso que tiene dificultad en entrar en un sueño profundo, porque hay una suerte de alerta latente mientras se trata de dormir. Ese es el nivel de sueño. Hay otro nivel, que es cuando estamos despertando y no sabemos mucho qué hora es. Muchas veces ni siquiera sabemos dónde estamos. No sabemos si estamos todavía muy durmiendo o despiertos. A ese umbral del nivel de conciencia se le va a llamar semisueño. También ocurre cuando nosotros vamos a dormir. Pasamos por un estado de semisueño y de pronto nos perdemos en el sueño, sin darnos cuenta, y no nos damos cuenta cuando nos quedamos dormidos porque no tenemos un estado de conciencia despierto. Luego, la persona sale de ese estado de semisueño y avanza a lo que vamos a llamar la vigilia ordinaria. La vigilia ordinaria es el nivel de conciencia por excelencia del mundo. La gente anda en un estado recién salido del semisueño. Una vez que se ducharon, salieron a la calle, ya están un poco más despiertos y comienzan a relacionarse con el mundo. Pero la forma en que lo hacen es de conciencia ordinaria. Eso significa que su conciencia está invadida, está tomada por los ensueños, por los fantaseos, por las divagaciones, por las falsas compensaciones que otorgan los deseos, las ideas equivocadas, los prejuicios, las sensaciones internas que uno tiene de culpa o de miedo, esos climas que uno va llevando, va transportando. La conciencia está tomada por ellos y traduce al mundo y a la información del mundo y la transforma de percepción a representación, y eso se proyecta finalmente en la pantalla de representación. Por lo tanto, la elaboración que hace la conciencia para dar una respuesta al mundo puede ser completamente equivocada, que no corresponde más que a sus propias elaboraciones, climas, prejuicios, creencias, conflictos, falsas compensaciones, etc. Ese es el nivel de conciencia en la cual la sociedad está atrapada, manejada por la Matrix. La Matrix está elaborada desde arriba, desde los grandes poderes, con el objeto de someter a la gente a la esclavitud y así succionarles su energía. Eso se ve todo el tiempo, en todas partes, sistemáticamente, en la familia, en los colegios, en el trabajo, en las calles, en todos los ambientes. Hay lo que podríamos llamar una gran pirámide, donde los poderosos están arriba y los débiles están abajo, y que son enorme mayoría.
En realidad se hace una figura de una pirámide que yo considero personalmente que es equivocada. Es más bien una gran plataforma donde hacia arriba se lanza una altura muy grande. Incluso en la escuela la conciencia es completamente sometida a programas de estudio que son necesarios o útiles para que estos individuos se preparan, se domestiquen para elaborar productos para otros poderes. La escuela, en fondo, hace buenos esclavos. Domestica, te entrena, te pone en fila, te pone un número, te entrega programas que tú no has elegido, no tienes interés en estudiar ese tipo de cosas, y te entrega programas bajo presión, vale decir, con cierta disciplina, con notas, con evaluaciones, que las cuales, si tú no las cumples, el sistema, la Matrix, te va a decir de que te vas a fracasar. Pero si las cumples vas a tener éxito. Te somete a una polaridad que te produce miedo, que es el éxito y el fracaso. La Matrix es gran responsable de todo este manejo de la conciencia humana. Y por eso que hay individuos que están tratando fervientemente de salir de ese atrape hipnótico. Y se rebelan y tratan de romper con todos estos esquemas y estos valores y estas formas que se dan en la familia, que se dan en la sociedad, y comienzan a tener conflictos de relación con la familia, con la sociedad, con la pareja o con los demás que él considera que están sometidos, que están invadidos, que están en un estado de creencia absoluta. Quieren romper con las creencias. Quieren salirse del hombre masa, de esta tercera dimensión de gran densidad, de gran conflicto, de gran guerra. Saltan de ahí y nos venimos al Valle Elqui, por ejemplo, todos nosotros, y tratamos de crear una nueva civilización, una nueva sensibilidad, una nueva cultura. Tratamos de hacer arte, Tamba, tratamos de hacer nuestra propia casa, tratamos de lograr nuestra propia libertad, Martín. Todos estamos en una lucha ferviente por salirnos de esta Matrix, de esta tercera dimensión, de este hombre masa, porque ahí está un nivel muy bajo de conciencia, que es la conciencia ordinaria. ¿Y hacia dónde saltamos? A otro nivel de conciencia, que es la vigilia verdadera. La vigilia verdadera es que uno eleva su propio nivel a un estado más crítico, a un nivel más crítico de no creer tanto, sino que de detener el estímulo y de revisarlo. Y también un estado de autocrítica. Autocrítica en el sentido del autoanálisis, de ver cómo está operando en verdad mi sistema de creencias, cómo está operando mi memoria, cuánto conflicto llevo adentro, cómo son mis contenidos emocionales y cómo puedo ir saliendo de todo esto. Y por eso que nosotros echamos mano a la escuela, a los maestros, a la meditación, a distintas técnicas, y realizamos yoga y hacemos ejercicios de respiración y hacemos también trabajos de alimentación, sabemos de medicina natural y por sobre todo del funcionamiento del psiquismo humano. Eso es indispensable para el individuo, tener los recursos y la comprensión de cómo irse liberando de esa cárcel. Aquí estamos en la vigilia verdadera, en este proceso de liberación. Por supuesto que es más feliz, por supuesto que es más libre, por supuesto que es más gozoso, porque ya no tienes jefe, ya no explotas a nadie, haces lo que tú quieres y no lo que otros dicen que es conveniente. Y vas elaborándote no solo en un proceso de libertad, que ya está muy bien, sino que te estás liberando
hacia un proceso de individualidad. Tu identidad va adquiriendo poder, te vas transformando en una propia persona, cada uno con su vibración, con su sonido. Construye tu persona. Entonces los niveles de conciencia se van desarrollando, van evolucionando a través de la especie. Desde una especie que estaba en estado de semisueño, dormida, de pronto nos vamos liberando hacia un ser humano más evolucionado, sin creencias, sin conflictos, sino que con su propia individualidad, su propia forma de estructurar y ver al mundo. De ahí se da cuenta el individuo que existen otros niveles de conciencia más arriba del que él posee, que ya es la libertad. Empieza a encontrar niveles de conciencia que están relacionados con lo cósmico. Se empieza a dar cuenta que existe un plan universal. Se empieza a dar cuenta que él, con toda la libertad que ya posee, tiene algo que hacer en este mundo. Comienza a descubrir en otros niveles de conciencia, en el conciencia de sí, de que él tiene un destino, de que no es una casualidad, que no es un accidente, sino que está puesto como un personaje dentro de un gran escenario y un guión elaborado para todos. Entonces, empiezan a ocurrir también los fenómenos de la compasión. Este individuo se empieza a transformar en un ser mítico, en un ser que empieza a relacionarse más con lo sagrado. Empieza a comprender de que hay cosas más sagradas en el mundo, no solamente cosas prácticas, utilitarias y materialistas, sino que también, además de la astucia humana, existe la inocencia. Y esa inocencia se relaciona con lo sagrado, cosas sagradas, lugares sagrados, y también descubre lo sagrado dentro de sí mismo. Se empieza a dar cuenta de que hay espacios internos que son sagrados y que hay niveles de conciencia que se conectan con lo sagrado. Podemos salir del sueño, podemos salir del fantaseo, podemos salir del sufrimiento a través del trabajo interno, de lograr la libertad y la individualidad. Y podemos llegar a concebir una vida con un sentido, una vida con un propósito, una vida con un proyecto que no termina en el mí mismo, sino que termina en los demás, porque hay un acto compasivo y también hay una comprensión de que tenemos nosotros una misión en este planeta, y cuando descubrimos la misión, entonces nos damos cuenta que esa misión tiene que ver con los demás. No puede morir en sí mismo. Con contemplación pura no basta. Es necesaria la acción social, es necesaria la acción política, es necesaria la relación con el ser humano en sus condiciones. Y así entonces los niveles de conciencia pasan de estados de dormidos a estados lúcidos, a estados despiertos. La invitación de esta conversación y de esta experiencia que hemos llevado todos en conjunto en el Valle de Elqui es precisamente superar la hipnosis del sistema por un estado lúcido y personal donde no hay nada, absolutamente nada en el mundo que te pueda tentar, ni nada que te pueda detener.